decido ocupar una técnica de destilación. Ya, Joaquín, la miscibilidad. ¿Pero son miscibles o son inmiscibles? Esa es la pregunta. Ya, Javiera dice que tienen que ser inmiscibles. ¿Estamos de acuerdo con eso? Joaquín dice que depende del tipo. ¿En qué tipo son inmiscibles y en qué tipo son miscibles? Ya, Patricio dice que en la destilación fraccionada tienen que ser miscibles. Correcto. Y en el caso de la destilación por arrastre con vapor de agua son inmiscibles. Entonces, dependiendo del caso de la técnica, va a depender si los líquidos son miscibles o inmiscibles entre sí. En el caso de la destilación fraccionada, que es muy similar a la destilación simple, ¿cuál es el principio físico-químico con el cual se hace la separación? ¿Por qué los líquidos se separan? Bien, Yetzabel, por el punto de ebullición. Entonces, si en ambas técnicas se separan por el punto de ebullición, ¿qué diferencia la destilación simple de una destilación fraccionada? ¿Cómo sé yo cuándo selecciono una destilación simple y cuándo selecciono una destilación fraccionada? En la destilación simple de Patricio también son soluciones homogéneas. En los dos casos son soluciones que son miscibles. Eh, como lo dice Kevin y Jezabel, tiene que ver con la diferencia entre los puntos de ebullición de los líquidos que forman esta solución. Entonces, ¿en cuál de los dos casos la diferencia es más estrecha? ¿En cuál de los dos casos los líquidos tienen un punto de ebullición más cercano? Muy bien, es la destilación fraccionada. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Los principios de la destilación, tanto simple como fraccionada, son equivalentes. ¿Ok? La diferencia es la columna de fraccionamiento, y esa columna de fraccionamiento hace que yo pueda separar líquidos con un punto de ebullición más cercanos entre ellos. Cuando los puntos de ebullición son mucho más diferentes, no sé, estamos hablando de 40 o 60 grados de diferencia, yo puedo hacer una destilación simple sin ningún problema y no necesito recurrir a utilizar una columna de fraccionamiento. Entonces, ya con una idea más o menos más clara de lo que vamos a conversar, para qué lo vamos a utilizar, vamos a ir un poco ahondando en la técnica misma. Entonces, vamos a comenzar por la destilación fraccionada, y aquí podemos ver cómo es un esquema gráfico del armado o del equipo que se utiliza. Entonces, acá vemos que utilizamos un manto calefactor. ¿Por qué preferimos ocupar un manto calefactor y no un mechero? Sí y no. Ya la distribución del calor es una buena razón, y la volatilidad que puede tener los solventes que nosotros estemos ocupando. O sea, es mucho más seguro ocupar un manto calefactor que ocupar un mechero. Un mechero, si el solvente es volátil, puede generar accidentes. Y con el manto calefactor tengo un poco más de control. Tampoco digamos que es tan exacto. El manto calefactor tiene 3 posiciones, y ese es el control que me permite tener. Y con la llama puedo regular un poco la potencia de la llama. Pero yo creo que lo que tiene que ver más es con la seguridad, con la medida de que los solventes volátiles son inflamables y la presencia de llama puede generar accidentes. Entonces utilizamos un balón o un matraz de fondo plano o un balón de fondo plano,
Esto lo conectamos acá al balón, lo que llamamos una columna de fraccionamiento, que es la pieza clave en una destilación fraccionada. Luego tenemos lo que se llama cabezal de destilación, que básicamente es un codo, también se llama codo de destilación. Por la parte superior del codo ponemos el termómetro y por la parte lateral se conecta el refrigerante, un refrigerante recto o refrigerante de Libby, y finalmente un codo adaptador que que se va a conectar con el recipiente que yo voy a utilizar básicamente para recibir el líquido que me interesa separar. Esto puede ser una probeta, esto puede ser un matraz Erlenmeyer, o puede ser un balón también. Si tiene conexión a esmerilada, puedo conectarla, de hecho, directamente. ¿Ok? Materiales adicionales, bueno, soportes universales para poder mantener esto recto y seguro, las pinzas asociadas también a afirmar los refrigerantes y afirmar aquí la conexión del cabezal con la columna de fraccionamiento, las mangueras que van asociadas al refrigerante y unas piedritas de ebullición que se colocan en el vaso. Eso lo vamos a ver cuando veamos con más claridad un videíto que muestra cómo se arma el equipo. Entonces, en el momento que podamos hacer esta experiencia práctica, vamos a tener dos mezclas de líquido, acetona agua y metanol agua, y lo que nos va a interesar es poder separarlas. ¿Ok? Aquí está el procedimiento de laboratorio, que esto está en su guía, y que la verdad creo que para efectos prácticos ahora no es tan importante que lo leamos en detalle, está ahí para que después lo tengan. Las precauciones las vamos a conversar cuando veamos el video. Entonces lo que me interesa aquí un poco es que entendamos el procedimiento. Tenemos la mezcla, acetona con agua, y comenzamos a calentar. Esta mezcla, cuando comienza a ebullir, pasa a la columna de fraccionamiento, y tanto los vapores de agua como los vapores de acetona pasan a la columna. Entonces aquí representamos las bolitas rojas de acetona con las bolitas azules. Estos que están acá son un material de vidrio frío que hace que se condensen los vapores y regresen al balón. Son como un obstáculo. Y este obstáculo es lo que llamamos plato teórico. ¿Ok? Entonces, a medida que yo voy avanzando, el líquido más volátil, en este caso la acetona, va a poder rebasar estos obstáculos con mayor facilidad que el líquido menos volátil, que es el agua, en este caso. Entonces, a medida que yo voy subiendo por los platos teóricos, la composición del vapor, de estos vapores que vienen del balón, se va enriqueciendo en el componente menos volátil y se va empobreciendo del componente menos volátil. Entonces, como pueden ver, a medida que voy aumentando estos obstáculos y rebasando estos platos teóricos, hay una mayor cantidad de acetona en el componente, en el vapor, que de agua. Y así sucesivamente hasta que logro una separación completa. Ese es el objetivo que tiene esta columna de fraccionamiento, y estos platos que están acá, o estas varillitas, o el relleno que se llama, es lo que me permite hacer más eficiente la separación. Entonces, luego, esto pasa al refrigerante y del refrigerante pasa al frasco que yo recepciono, y por lo tanto en el frasco recepcionaré la acetona que se logró separar y en el vaso tendré el agua. Y con eso logro separar mi mezcla de componentes.
Con la explicación que yo les acabo de dar, y que supongo que también se las conversaron recién en clase, cuéntenme qué factores creen ustedes entonces que pueden ayudar o mejorar la eficiencia de una columna de fraccionamiento. ¿Grande o larga? Exacto, Claudio, el largo. El largo de la columna es importante, pero como dice el compañero, tampoco excesivamente larga, ¿ok? Lo suficiente para que me permita separar de buena manera la mezcla de componentes. A medida que la diferencia de temperatura es más estrecha, va a costar más enriquecer el gas del líquido menos volátil y empobrecerlo del menos volátil. Entonces ahí ya empiezo a jugar con el largo de la columna y, como pone Joaquín, con el material que va dentro, con el relleno. ¿Cómo relleno esta columna? ¿Qué obstáculos son los que le pongo? ¿Y qué cosa es importante en el caso de los obstáculos que le pongo? ¿Cuál es el factor ahí que hace que se mejore la separación cuando hablo del relleno? Ya, pero damos por defecto, la mayoría de estas cosas está hecha con vidrio Pyrex. Entonces, ese es el tipo de material que se utiliza. Ah, ah. ¿Cómo se me hace a mí más difícil rebasar un obstáculo? Si el obstáculo es un obstáculo pequeño o si el obstáculo es grande. Grande, de toda lógica, ¿cierto? Ok, ¿cómo traspasamos a un término técnico que yo estoy agregando un obstáculo más grande? ¿Se les ocurre? Muy bien, Patricio. Muy bien, superficie de contacto. Si yo aumento la superficie de contacto que me otorga este obstáculo, o esta barrera, el relleno, si yo aumento la superficie de contacto del relleno, también voy a ayudar a favorecer la eficiencia del largo de columna, la eficiencia de la columna. Entonces, generalmente se juega con esas dos variables, el tipo de relleno y el largo de la columna, para aumentar la separación o favorecer la separación. Entonces ustedes hacen todo este procedimiento, lo veremos en el laboratorio cuando podamos volver. Está planificado que esto al menos lo hagamos de manera demostrativa para que ustedes puedan ver cómo se hace. Eh, Tendríamos una curva de estas características, ¿ok? Iríamos anotando a medida que yo voy recolectando ml, veríamos cómo cambia la temperatura de ebullición. ¿Y dónde pesquiso yo la temperatura de ebullición? En el termómetro que puse arriba, que lo vimos en el esquema. Lo vamos a ver nuevamente. Sí, Claudio, a eso apunta. El ejemplo que les di yo de pequeño grande era para que se hicieran una idea mental, pero más que el obstáculo en sí, físicamente sea pequeño o grande, lo que importa es el área de contacto que tenga este obstáculo. Entonces, si yo pongo relleno pequeño pero mucho, también estoy aumentando el área de contacto. Así que la teoría es la misma. ¿Sí? Entonces, en el caso de estas separaciones, como diría, veríamos en nuestro termómetro una temperatura constante mientras se esté destilando el primer componente, que sería la acetona. En este caso, como lo ven acá, cuando termine de destilar la acetona, va a comenzar un aumento sostenido de la temperatura en el termómetro
hasta que se estabilice en el punto de ebullición del agua, a la temperatura a la que estamos destilando, obviamente, ustedes saben que depende de la temperatura, y eso se mantendría constante mientras comencemos a destilar agua. Entonces, ¿en qué momento termina nuestro proceso de separación? Cuando nosotros vemos que la temperatura empieza a subir. Cuando yo veo un abrupto aumento de la temperatura, es porque ya terminé de destilar el primer componente y se va a comenzar a destilar el segundo. Entonces hay cambio de matraz o lisa y llanamente mi destilación porque ya logré separar los componentes. En este caso es similar, pero la mezcla de etanol-agua es más cercana, así que tiene un poquito de componente azeotrópica. Hay una parte donde tengo una mezcla de componentes y luego la temperatura se estabiliza. ¿Ok? Eso pasa cuando la diferencia de temperatura es un poquito más estrecha. Entonces ahí, para evitar ese tipo de cosas, jugamos con el largo de la columna y lo que hablábamos bien del relleno. En general, es bien simple desde el punto de vista de manejo de laboratorio. Es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es armar bien el equipo y tener las precauciones adecuadas para armar bien el equipo y estar pendientes de los cambios de temperatura en el termómetro. No tiene mayor complejidad. Lo más complejo es entender un poquito la teoría que hay detrás y por qué se hace como se hace. ¿Alguna duda, muchachos, con los que hemos conversado hasta acá? Perfecto, todo claro. Entonces, acá hay algunas cosillas que les dejamos de tarea para que las puedan revisar. Algunas ya las hemos conversado dentro de lo que estuvimos explicando ahora, para que nuevamente después revisen la PPT. Y lo que les había dicho, y vamos a ver un poquito el armado del equipo. Entonces, acá ustedes están viendo cómo se vería el equipo armado ya en el laboratorio. Ahí está la columna de fraccionamiento, el balón. Vamos a ir viendo los materiales que necesitamos. La mezcla, en este caso del video, una mezcla de etanol-agua, la que nosotros veríamos, como les dije recién, sería o acetona-agua o metanol-agua. Un balón para recibir y un balón para poner la mezcla. Los soportes y las pinzas, columna de fraccionamiento, el codo de destilación, y eso no lo conversamos, que son piedritas de ebullición o perlas de porcelana. Cuando las agreguemos en su momento, ahí nos vamos a detener. Ahí está el manto calefactor y podíamos ver el resto de los materiales, el refrigerante y el codo final. Entonces tomamos nuestra mezcla, se agrega al balón de reacción y ahí se agrega la porcelana o las perlas de ebullición. Les contaron en clase por qué es importante usar piedras de ebullición o porcelana o algún tipo de material poroso cuando yo voy a ebullir líquidos, cuando voy a calentar líquidos hasta su punto de ebullición. Ya. Lo que sucede... Bien, Patricio, Kevin y Claudio están en lo correcto. Es para evitar el sobrecalentamiento. Cuando yo empiezo a calentar, por mucho que ocupe un manto calefactor, y sobre todo, más aún cuando ocupo un mechero, el calor se concentra en ciertos puntos, no se distribuye bien de manera homogénea. Entonces eso hace que algunas partes de la mezcla concentren más energía que otras partes de la mezcla. Y esa energía en el momento que bulle se libera explosivamente. Entonces cuando se concentra mucha energía en un punto, lo que pasa es esto, ¡pum! Y esa expresión en el laboratorio le llamamos crepitar. Y eso hace que la solución salte y por lo tanto va a saltar líquido caliente.
Cuando yo ocupo un material poroso, estas piedritas de ebullición que le llamamos o porcelana, hace que el calor se distribuya de manera homogénea y nosotros empezamos a ver pequeñas burbujitas. Y esas burbujitas tienen que ver con que la energía se está liberando de manera muchísimo más controlada y me permite evitar este sobrecalentamiento y las potenciales crepitaciones o explosiones que yo puedo tener del solvente. Dependiendo de la energía que se libere, incluso podría hasta romperse el balón. Entonces es de suma y total importancia que cada vez que ustedes vayan a calentar un líquido hasta su punto de ebullición, independiente si el líquido es volátil o no, si usted va a calentar un líquido de ebullición, siempre debe ocupar o piedras de ebullición, o porcelana, o algún material poroso, o en el caso, por ejemplo, que ocupemos un agitador magnético, el agitador magnético ya está cumpliendo ese rol, porque al hecho de estar agitando constantemente la solución, está evitando que se genere el sobrecalentamiento. Claro, exactamente. A eso se refería con los reguladores de ebullición. ¿Sí? ¿Les queda claro el punto? Esto es súper importante, chicos, que se lo graben. Acá, hasta aquí, no sé cómo, entrenlo en su disco duro. Porque si alguna vez les toca calentar líquidos de ebullición y no agregan perlitas de ebullición, por ejemplo, van a tener problemas y feos. Entonces, eso es importante recordarlo. De hecho, no sé si alguien ha hecho ebullir leche en la casa. Pasa algo así, como cuando dicen que se sube la leche. A varios nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Sí, las perlitas son reutilizables, Isabel. Uno hace lo que tiene que hacer, separa los componentes, las perlitas se pueden recuperar por filtración o por simple decantación, después se lavan, se secan y se utilizan de nuevo. Obviamente es importante ahí lavarlas y secarlas muy bien, cosa de que no vaya a quedar con residuos de la mezcla que yo ocupé y cuando las utilice de nuevo vayan a contaminar la nueva mezcla. Entonces, habiendo un buen proceso de lavado y secado del material, no hay ningún problema en poder utilizarlo nuevamente. Entonces ahí vemos el armado, tenemos una pinza al balón, una pinza a la columna de fraccionamiento para mantener recto y bien firme nuestro sistema de armado, luego va el codo de la estilación y arriba se pone el termómetro. Al codo de la estilación se le pone el refrigerante recto, va una pinza asociada a un soporte que sostiene el refrigerante, al refrigerante va el codo de destilación y el balón al cual yo quiero recibir. Y si necesito pongo otra pinza ahí. Las mangueras, como ya lo sabemos, la entrada de agua se conecta por abajo del refrigerante y la salida por arriba. ¿Por qué es así y no al revés? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo conecto la manguera arriba y pongo la salida por abajo? Imagínenselo. Imagínenselo y me dicen. Ahí está. Bingo, bingo. Patricio lo acaba de escribir en el chat. Si yo lleno, agrego el agua por acá arriba, el agua va a caer y va a salir por abajo y nunca se va a llenar el refrigerante. Entonces, para que el refrigerante esté lleno y sea toda el agua de contacto, tenga todo el área de contacto necesaria fría, tengo que entrar por abajo, va a empezar a subir y va a salir por arriba. Si lo hago de la manera contraria,
no voy a poder llenar el refrigerante, así de simple. Esta salita de acá abajo, Kevin me pregunta, sí, efectivamente, es para hacer que el sistema esté a presión atmosférica, porque si el sistema no es, si tú te das cuenta, el sistema está cerrado, completo, al estar todo esmerilado. Si yo no pongo esta salida, se puede generar una sobrepresión en el sistema, y eso también o lo haría explotar o haría que las uniones esmeriladas se abran. Entonces, por eso necesito tener este codito abierto al aire para igualar todo el sistema a la presión atmosférica. Si no, tendría que acá no unirlo directamente al codo, sino que dejarlo abierto. El tema es que depende de lo que yo esté separando, es necesario este codo acá de destilación unido de manera esmerilada para que no se me humedezca, porque a veces se puede humedecer. Se empieza a absorber agua el líquido, y eso tampoco me beneficia. Entonces depende de lo que yo quiero hacer, necesito esta salida abierta para evitar una sobrepresión del sistema general. ¿Se entiende? Entonces ven, ahí vemos cómo se llena el refrigerante con agua cuando ocupamos la entrada por abajo. Luego le damos al manto calefactor y comienza el proceso de destilación. Aquí controlamos la temperatura en el termómetro. Aquí podemos ver cómo se va condensando en el bulbo y en la parte, en el relleno de la columna de fraccionamiento. Y ahí tenemos lo que sería nuestro equipo de destilación fraccionada completo. Entonces repasamos, tenemos el balón donde tenemos la mezcla, la columna de fraccionamiento, el codo de destilación, el termómetro con el que yo identifico la temperatura a la cual se va a destilar y eso me da a mí la información de cuál de los componentes es el que se está destilando, el refrigerante que condensa los vapores y finalmente acá recibo uno de los componentes de la mezcla. Bingo. ¿Dudas con destilación fraccionada, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que yo haya dicho que tal vez les generó confusión? Es el momento para que lo conversemos. ¿Listo? Para Isabel está claro. Supongo que si el resto no dice nada es porque también está claro. Seguimos adelante. Destilación por arrastre con vapor de agua. Esta técnica es distinta, ya lo vimos, se ocupa generalmente para líquidos inmiscibles. ¿Y para qué otro tipo de cosas, para qué cosas en realidad es que es más usada esta técnica? Vamos, en esta técnica vamos a ver la fórmula. Sí, para extracción de esencias. Exacto, para generar perfume. Sí, para separar aceites esenciales, para hacer extracciones, también me sirve para hacer extracciones desde material sólido con vapor de agua y para calcular el peso de algún soluto desconocido, de algún componente desconocido, que es lo que vamos a hacer eventualmente en el práctico. Entonces, nuevamente tenemos un esquema de cómo sería nuestro equipo de arrastre con vapor de agua. Tenemos nuevamente el manto de calefacción, agua, aquí tengo agua en este balón, más lo que hablábamos recién, piedritas de ebullición o algún material poroso, un tubo de vidrio, simplemente un tubo de vidrio que va abierto a la atmósfera, tubo de seguridad,
Aquí tenemos unos tubos de vidrio conectores que van a un balón Claisen. Balón Claisen es un balón que tiene ya toda esta figura completa, o un balón normal más un cabezal del tipo Claisen, que tiene esta forma. ¿Ok? Hay ya estructuras completas que son así o tienen su cabezal separado. Aquí tengo el solvente desconocido, o al que quiero extraer, o el componente del cual quiero extraer una esencia, o el material sólido al cual yo quiero hacerle la extracción. Acá tenemos el termómetro, que me va a dar la temperatura de la mezcla de vapores, y finalmente lo que ya vimos, un refrigerante recto y un recipiente. Entonces, esto obviamente está con todas las pinzas y soportes universales necesarios para poder mantener todo este grueso de componente firme. Entonces aquí podemos ver el recorrido, comenzamos a calentar agua, esa agua se va por este tubito, algunas pocas se van a ir por este, pero la gracia es que este tubo sea muy largo, cosa de hacer que muy poca cantidad de agua realmente se volatilice en la atmósfera. La mayoría se va a ir por este tubo, este vapor de agua va a llegar y se va a mezclar con el componente. A medida que yo vaya agregando más vapor de agua, va a hacer que se empiece a calentar esto y que empiece a bullir, porque de hecho aquí no hay un manto calefactor ni tampoco un mechero, sino que se calienta solamente por el vapor de agua que llega acá. Luego eso llega, destila la mezcla de vapores, con eso identifico la temperatura en el termómetro, y eso finalmente cae al recipiente. Como la mezcla tiene distintas densidades, se va a separar por sus distintas densidades. Y si yo recibo en una probeta, puedo medir el volumen de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿O qué haríamos nosotros con esta técnica? Pues determinar el peso molecular. Ustedes dirán, ¿para qué quiero determinar el peso molecular si hay millones de maneras mucho más simples de hacerlo? Pero pensemos que esta técnica se utilizaba en el 1800, cuando ni siquiera había una tabla periódica. ¿Sí? Nuevamente, no voy a entrar en detalle con el procedimiento porque ustedes lo pueden leer cuando lo vayamos a hacer en el laboratorio, y también está descrita en su guía de trabajos prácticos. Las precauciones, al igual que lo vimos en el caso anterior, lo vamos a conversar cuando veamos el video, y después ustedes igual lo pueden chequear personalmente. Entonces, no sé si a esta parte de la fórmula era a las que se refería uno de sus compañeros, pero esto es lo que vamos a conversar ahora. Esta formulita que está acá es la que me permite a mí determinar el peso molecular de algún líquido desconocido, que es lo que yo tengo acá. Entonces, evidentemente, para eso yo necesito saber todo el resto de las variables. ¿Cuáles son las variables? Acá hay una relación entre el peso del solvente, el peso del agua, la presión de vapor de ese componente X que yo no conozco, el peso molecular del componente X, la presión de vapor de agua y el peso molecular de agua. Entonces, a vuelo rápido, en esta formulita que yo tengo encuadrada acá, ¿qué cosas realmente nosotros conocemos? ¿Qué información disponemos así simple, fácil?
Bien, el peso molecular del agua, check. Eso lo sabemos, exactamente. ¿Qué más? Ya, conozco la densidad del agua. ¿Y para qué me sirve esa densidad? ¿Qué información me permite obtener de lo que está en el cuadro rojo? La masa del agua. Entonces, voy a cambiar el color porque no contrasta nada. A ver si este funciona mejor. Verde. Ok, la masa del agua. Como sale aquí en este nota aparte, tenemos que recordar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, si yo conozco la densidad del agua, y como pueden ver acá en este esquema, yo al recolectar y como se separan por densidad, puedo saber el volumen de agua, puedo obtener el peso del agua, sin ningún problema. La pregunta es, ¿puedo obtener el peso del solvente de la misma manera? Sí, exactamente. Yo puedo medir la densidad del solvente, del líquido desconocido. No tengo ningún impedimento para hacerlo. Lo puedo hacer si es un líquido volátil con un picnómetro, como lo dice el compañero, o si el líquido no es volátil, lo puedo hacer con un densímetro, sin ningún problema. Entonces yo puedo determinar la densidad del líquido desconocido y tengo su volumen. Acá está. Conozco el volumen. Si lo tengo en una probeta, entonces tengo, al igual que en el caso del agua, la densidad y el volumen. Por lo tanto, puedo determinar el peso del líquido desconocido. Por lo tanto, ¿qué variables son las que me faltan? La presión de vapor del líquido desconocido y la presión de vapor del agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale. Entonces, la presión de vapor de agua yo la voy a sacar a través de la temperatura de ebullición, de la temperatura de ebullición de la mezcla. Si se acuerdan, yo les mostré en el esquema este termómetro, y este termómetro a mí me va a dar una temperatura. Y esa temperatura es la que yo voy a utilizar para sacar la presión de vapor de agua. ¿Desde dónde? Desde una tabla. Entonces, dependiendo la temperatura que me marque el termómetro, yo me voy a ir a mi tablita y voy a determinar la presión de vapor. Entonces, en este caso, estamos suponiendo que esto está destilando a 68 grados, y si destila a 68 grados, la presión de vapor de agua en miligramos de mercurio es la que se ve acá. Entonces ahora tengo la presión de vapor de agua, el peso molecular del agua, el peso del agua, el peso del solvente. Esta es mi incógnita y esto es lo que me falta por obtener. ¿Se acuerdan de la ley de Dalton de las presiones parciales? Las conversamos en química general. ¿Qué decía eso? Tuvieron ayer el control de estequiometría, chiquillos, así que espero que se acuerden un poquito de eso. No necesariamente la presión atmosférica, sino que la presión total, independiente cuál sea, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, o a la suma de la presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces, en este caso, los componentes de mi mezcla son
el líquido desconocido y el vapor de agua. ¿Por qué yo estoy diciendo que la presión total de mi sistema es la presión atmosférica? ¿Por qué yo asumo eso? Exacto, porque es un sistema abierto. Si se acuerdan, yo les comenté al principio que había un tubo de seguridad, una varilla de vidrio larga, y esa varilla de vidrio larga estaba abierta a la atmósfera. Entonces, como eso está abierto, hace que la presión de todo el sistema sea la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión total es la presión atmosférica y esa presión yo la obtengo de un barómetro, cualquiera. Por lo tanto, es una información de la cual dispongo. Check. Yo ya sé la presión de vapor de agua, la acabamos de sacar de esta tablita, por lo tanto puedo obtener la presión de vapor del componente X. Así que, check. Tengo todos los componentes para poder obtener el peso molecular de mi compuesto. Así que esto se transformó en una ecuación simple de una sola incógnita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo que saqué del sombrero? ¿Algo que no se haya entendido? Es como un termómetro. Es igual que un termómetro, de hecho. Está puesto ahí y el barómetro lo que hace es medir diferenciales de presión por unos líquidos que tiene adentro. Entonces me permite chequear y veo cuál es la presión atmosférica en el ambiente. También ahora se puede ver por internet, incluso tú puedes preguntar cuál es la presión atmosférica en tu comuna y te lo da. Todo claro con la fórmula, entonces, chicos, entendieron cómo sale cada una de las variables, cómo se obtiene cada una de las variables para dejar solamente el peso molecular como incógnita. Por supuesto, por supuesto. La información que tú necesites se te va a dar, pues, o sea, se te va a decir, si es que no te damos directamente el peso del solvente, te vamos a decir cuál es la densidad del solvente y cuál es el volumen que recopilaste, o que recolectaste, perdón. Eh, Obviamente se va a juntar la tabla y se va a decir a qué temperatura destiló la mezcla de componentes. Toda esa información se va a dar. Listo, tenemos todo, entonces el resto es reemplazar valores en la fórmula nomás. Nada más. Entonces aquí tengo todos los valores, la temperatura a la que destila la mezcla de componentes, la presión atmosférica, la presión de vapor de agua, como ya lo vimos, sacamos por resta entonces la presión de vapor del componente. Aquí están los volúmenes. Si el volumen total es 50 y son 4 lo que yo recolecté de agua, 46 será la diferencia. El resto es matemática, no voy a entrar en detalle con la matemática, me interesa que entiendan bien la fórmula. Ahí está todo expresado cuáles son las igualdades y finalmente llegamos al peso molecular. ¿Sí? Simple. Ahí tenemos la tabla de presiones, de la presión de vapor dependiendo de la temperatura. Aquí también hay una tareita para ustedes, con algunas de las cositas que hemos conversado, más lo que han visto en clase. Interesante que la desarrollen antes del control. Y para finalizar, un video del equipo. Cómo se arma, para que lo puedan ver. Entonces, como pueden ver, ahí agregó el material poroso. Ahí está agregando agua. Como les decía, es mucho más seguro hacerlo con un manto de calefacción que con un mechero.
él ocupó unos codos, donde va a poner el tubo de seguridad y el que va conectado hacia el balón. En este caso están haciendo una extracción, no la determinación de un peso molecular como lo hicimos nosotros. Como se dan cuenta ahí, el vidrio llega hasta el líquido mismo, pero no tiene que estar topando con el vidrio, sino que tiene que quedar un pequeño espacio para que haya circulación y se puedan igualar las presiones. En todo este tipo de sistemas que tienen armados de múltiples piezas, una de las precauciones más importantes siempre es verificar que las piezas estén bien conectadas, que no haya ninguna pieza suelta, que las piezas esmeriladas tengan la unión correcta, para no perder solvente ni perder compuesto a lo largo del procedimiento. Lo que están viendo aquí es un proceso sólido-líquido. Hay un material que no logro distinguir si es té o algún tipo de hoja, y se extraen esencias de las hojas. Se puede usar como extracción sólido-líquido. También se puede estudiar como para extraer esencias de componentes líquidos. Entonces puede ser sólido-líquido o líquido-líquido. El mayor uso que tiene es para lo que se está viendo acá, extracción de esencias esenciales, para hacer aceite o para hacer perfumes, o incluso medicamentos. Y lo otro, que se usaba en la antigüedad, es lo que vimos nosotros, determinación de pesos moleculares. Pero evidentemente hoy en día nadie la utiliza para la determinación de pesos moleculares. Se utiliza mucho más en la industria cosmética y en la industria farmacéutica. Esos clamp, que son las cositas amarillas que estaba poniendo ahí, son súper importantes utilizarlas porque me permiten verificar que los esmerilados se mantengan bien seguros. Entonces ahí tenemos el armado completo. Perdón, tenemos el tubito de seguridad aquí, el balón o el matraz con agua. Esto va conectado a donde yo tengo el material del cual quiero hacer la extracción. Como acá están haciendo una extracción y no lo que hicimos nosotros, que es la determinación de un peso molecular, aquí debería ir conectado el termómetro, que en este caso no es necesario para lo que lo están utilizando ellos, y luego va el refrigerante y finalmente el recipiente. Entonces aquí ven cómo esto bulle. Él puso todo este material para mantener el calor y hacer que el traspaso sea más eficiente y no haya tanta pérdida por la condensación del líquido en los materiales de unión. Entonces, para que se mantenga el calor, se pone en este papel metálico. Sí, se puede utilizar un manto calefactor, sin duda. Si lo interesante aquí es lograr la ebullición del agua. Y de hecho, a mí me parece que es más seguro hacerlo con un manto calefactor que con mechero. El agua no es volátil, así que tampoco hay tanto problema en hacerlo con mechero, pero es más seguro hacerlo con un manto calefactor. El soporte universal sí, porque el soporte universal sostiene el resto de los materiales. Entonces sí, dependiendo cómo lo hagamos, básicamente los soportes universales se utilizan para mantener fijos ciertos componentes. Entonces ahí uno ve si es necesario o no es necesario utilizarlo. El resto del video tiene una descripción que no es necesaria. Aquí ya vimos cómo es el componente y vimos el procedimiento que tiene. Si esto también lo vamos a hacer de manera demostrativa en el laboratorio, vamos a separar una de las mezclas de componentes para que ustedes finalmente, bajo las condiciones que vamos a tener ese día, puedan hacer el cálculo y logremos determinar el error asociado a la estimación de un peso molecular ocupando esta técnica. ¿Alguna duda más, chicos, respecto a la destilación con arrastre?
Sí, si comparamos estas dos, se ocupan para cosas totalmente distintas, así que es incomparable ver cuál es más eficiente que la otra. En realidad, todas las destilaciones que ustedes vieron no es que se utilicen comparativamente, sino que cada una tiene un fin distinto. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, dependiendo del tipo de mezcla que yo tenga, es cuál técnica debo seleccionar. Si una destilación simple, si una destilación a presión reducida, si una destilación fraccionada o si una destilación por arrastre. Depende de lo que yo quiera hacer. Súper. Al parecer no hay dudas. Dejo unos segundos más de espacio abierto el chat o el micrófono por si alguien quiere preguntar algo. Vale. Al parecer no. Entonces, nada, pues chicos, un gusto haberles hecho clase, haberles hecho este seminario. Espero que les vaya muy bien. Estudien para el último control, que es la próxima semana. Luego de ese control, vamos a conversar un poquito con ustedes. La coordinadora, que es la profe Inés, les va a contar un poco qué es lo que va a suceder después, porque ya estamos finalizando esta parte del curso. Y además va a haber la retroalimentación del control 3. No la hicimos hoy día porque, como se dieron cuenta, habían varias actividades programadas, entonces se nos hacía muy largo además agregar la retroalimentación, pero vamos a hablar con ustedes respecto al control 3, a la revisión, a cuáles fueron las fortalezas y debilidades que hubo en el desarrollo de ese control. Así que eso va a ser la próxima semana. Van a tener el control 4 y luego va a venir esta pequeña conversación y luego la retroalimentación. Y después de eso solo les quedaría a aquellos que tengan controles pendientes, como les dije en un principio, porque se les cayó internet o porque tuvieron problemas con la red eléctrica o porque estaban con licencia médica, se van a tomar los controles recuperativos. Vicente, cuénteme. No, el agua sigue... O sea, el agua originalmente bulle a la temperatura que tiene que bullir. Después se genera una mezcla azeotrópica, y esa mezcla azeotrópica efectivamente puede ser una de aumento de punto de ebullición o de disminución del punto de ebullición. Generalmente son de disminución del punto de ebullición, entonces la mezcla ebulle a menor temperatura que el agua sola. Ya chicos, creo que dejé todo claro. Si no hay nada más que decir, me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde, que tengan un muy buen fin de semana, descansen en la medida de sus posibilidades y espero que la próxima vez que nos veamos ya sea en el laboratorio, con las medidas de seguridad que tengamos que tener, pero que podamos volver al laboratorio y podamos hacer lo que tenemos que hacer en este curso. Eso, chicos, cuídense, que estén bien.